Hola, buenas tardes. Tengo el honor de presentar esta última exponencia de nuestro foro AOA 2025. Me toca presentar la dimensión Arquitectura y Ciudad, que tenemos dos tremendos expositores. Por parte de Brasil, Marta Moreira. Bienvenida, Marta. Marta es arquitecta brasileña, cofundadora de BB Arquitectos y profesora de la Escuela de Cidade. Su obra abarca proyectos de vivienda, equipamiento social e infraestructura urbana, desarrollados tanto en Brasil como en el extranjero, siempre desde su enfoque colaborativo y social. Ha recibido premios internacionales como el de la Bienal de Rotterdam, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y el Art Daily Building of the Year junto a Pablo Méndez da Rocha por el CESC 24 de mayo. Su arquitectura combina visión social, compromiso territorial y una profunda vocación pedagógica, buscando siempre estrategias que aborden los desafíos urbanos desde una mirada amplia, crítica y transformadora. Bienvenida, Marta, te invito a pasar a nuestro panel. Está difícil ahí. Bienvenida, Marta. Por Chile tenemos también una expositora mujer, Lorena Pérez. Ella es arquitecta de la Universidad Católica, es directora y socia de Móvil Arquitectos. En sus inicios profesionales trabaja con los arquitectos Sebastián Herrera-Zabal, Casu Segers y Juan Pablo Vicuña. En el año 2007 ingresa a Móvil Arquitectos, donde desempeña como jefa de proyectos. En el año 2013 se incorpora como uno de sus 5 socios en Móvil, dirigiendo proyectos de las áreas de salud, uso mixto y vivienda de integración social. Móvil Arquitectos nace hace 20 años con el anhelo de crear una arquitectura con perspectiva de ciudad que enriquezca la vida cotidiana de las personas. Integrándose al espacio urbano, a la fecha han diseñado más de 2 millones de metros cuadrados en proyectos de vivienda, uso mixto, infraestructura de salud y transporte. Lorena, bienvenida a nuestro panel. Y como moderador, para este tremendo equipo de presentadoras, también tenemos a una excelente profesional, Janet Plau. Bienvenida, Janet. Janet es arquitecta, curadora y cofundadora de Constructo, plataforma dedicada a la promoción y difusión de la arquitectura latinoamericana contemporánea. Desde su mirada crítica y colaborativa, propone repensar la práctica arquitectónica como una construcción colectiva de pensamiento y ciudad. Hoy, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Galeana Mistral. Janet, bienvenida. Olá, boa tarde a todos. É grande prazer estar aqui. Queria muitíssimo agradecer a invitação e dizer que é grande prazer por encontrar os antigos amigos e os novos amigos. E graças, Lorena, graças, Janete. Bueno, para falar sobre arquitetura e cidade, vou falar desse projeto, que é SESC 24 de maio, que é projeto de Paulo Mendes da Rocha, com colaboração da oficina da qual eu faço parte. E começar com essa imagem do centro de São Paulo, onde se vê incluso o edifício Copan, não? De Niemeyer, tão famoso, pero para dizer que o contexto onde essa obra foi feita, ou o contexto que nós outros trabalhamos, é o contexto de uma cidade de mais de 20 milhões de pessoas e com essa densidade de construção. Acho que uma outra característica importante é que São Paulo é uma cidade moderna, porque foi nos últimos 100 anos que São Paulo se tornou essa mega metrópole. E também muito marcada pelas grandes infraestruturas, não? Porque é uma cidade, então, por exemplo, isso é o que chamamos de minhocão,
que é uma via elevada que corta o centro de São Paulo da forma mais desastrosa possível. Pero, durante os finais de semana, se cerra os carros, como se hace aqui em Chile, não? Em Santiago, que é muito lindo, e as pessoas se apropriam desse lugar como um parque, de las mais diversas formas. Isso foi uma intervenção feita em uma Bienal de Arquitetura, e me gusta muito de falar sobre isso, porque as pessoas, quando encontram a oportunidade, se apropriam dos lugares das formas mais diversas e imaginativas possíveis. Existe essa carta tão linda de Lúcio Costa, falando sobre a rodoviária de Brasília, justamente sobre isso, o quão inesperado foi para ele. Eu estou falando em espanhol ou em português? Já não sei mais. Eu vou misturar. Então, ele fala sobre a surpresa de ver a ocupação dos espaços que ele tinha imaginado, não? De uma certa forma, e depois a intensidade dessa ocupação. Bueno, para falar de SESC 24 de maio, eu queria antes falar do que é o SESC, porque talvez alguns de vocês não sabem, pero essa é uma imagem de SESC Pompeia, que é esse lindo projeto de Lina Bobardi, e SESC é uma instituição em São Paulo, no Brasil, na realidade, pero em São Paulo com muita força, que é uma instituição privada que, no entanto, trabalha com plata pública, porque trabalha com a porcentagem dos impostos que o comércio e o serviço pagam. E prestam um serviço maravilhoso, do ponto de vista de cultural, ou dos esportes, ou educativo, que faz toda a diferença numa cidade como São Paulo. Essa é uma imagem, uma foto de meu sócio, Milton, que foi tirada de uma janela do Copan, e, de novo, não, o centro de São Paulo, onde está a SESC, acá, é um lugar de muita diversidade cultural, social, e que faz desse centro uma enorme potência. Eu hoje vivo muito cerca aí, dou classes à escola da cidade, como foi falado na primeira charla hoje, que é muito cerca de Praça da República, não? Que é um importante marco na cidade de São Paulo. Mas quando era jovem, quando era uma niña, morava distante daí, e minha mamãe dizia: "Hoje vamos à cidade", querendo dizer o centro da cidade. Então, se ponia roupas especiais porque íamos à cidade. E o centro de São Paulo, embora São Paulo tenha se tornado uma mega metrópole e tenha uma variedade muito grande de centros, o centro histórico segue sendo uma referência para a cidade como um todo. Então, nesse contexto, hoje foi falado também na primeira charla, na conversação após a charla, sobre deterioro. E eu fico pensando, não, que no centro da cidade, na verdade, não há um deterioro. Ou teríamos que nos questionar do que estamos falando nós, porque é uma área de uma potência fenomenal, do ponto de vista da vida e das apropriações das pessoas, e de quanto as pessoas se sentem à vontade de frequentar essa área da cidade. Bueno, quando falamos da capacidade das pessoas se apropriarem dos espaços, estamos falando também do quanto que a arquitetura tem condição ou não de oferecer essa oportunidade, não? Isso é um croquis de Paulo Mendes da Rocha, que isso está marcado aí 2000, acho que é anterior, pero e que é muito lindo porque involucra uma ideia de cidade. Não? Então, ele hace aí uma piscina que teria 100 por 100 metros, que está apoiado em 2 contrafortes de concreto que tem todos os serviços, e, ao mesmo tempo, essa pileta, não piscina, essa pileta oferece uma grande sombra
para uma série de atividades que aí pudesse acontecer, não? Então, está aí uma ideia de como se pode ser a cidade, como as pessoas podem se relacionar dentro desse contexto da cidade. A piscina é um importante programa do SESC, não? O Croquis de Paulo é muito anterior do projeto de SESC 24 de Maio. Então, quando fomos chamados para isso, Paulo foi chamado e nos invitou, a piscina tinha que estar na cobertura ao sol. É uma piscina popular de 400 pessoas. Só que o edifício é um edifício existente, e aí envolvemos a questão também da primeira charla, e que depois apareceu em muitas outras conversações de hoje, não? A necessidade de ressignificar o patrimônio construído, porque esse edifício não tinha nenhum interesse maior do ponto de vista da arquitetura, digamos assim. A tenda Mesbla era um edifício que tinha essa tenda no primeiro piso e no piso arriba, e os outros pisos eram como administração, bodega, esse tipo de programa. Pero é um patrimônio construído em la cidade, então imaginar essa ressignificação, essa ocupação de uma nova forma é muito lindo e necessário, não? Esse edifício, porque o endereço é maravilhoso, está a 100 metros do Teatro Municipal de São Paulo, em pleno centro de São Paulo. Pero com a condição que tem colunas a cada 4 metros de distância e com na altura piso-selo muito chica, mas tinha esse vazio central. O edifício é como um U, uma letra U, em torno desse vazio central. Então, isso é muito interessante também, porque quando imaginamos um desejo, a piscina tem que estar à cobertura ao sol. Pero quando se imagina, não se imagina baseado em qualquer. Se imagina já antevendo a possibilidade da sua realização. E foi esse vazio que nos permitiu imaginar que 4 colunas que se desenvolvem nesse vazio poderiam, a hora, sustentar um volume completamente novo da piscina na cobertura. Tudo que está marcado em negro nessa planta são as estruturas novas, em gris, as estruturas do edifício existente. E a parte achurada foi a parte que foi demolida do edifício existente, permanecendo no edifício mais regular. E aí, nessa sessão, se vê que, ao longo desse vazio, se desenvolve uma estrutura quase que como um novo edifício dentro do outro, como tu estava descrevendo, não? Que realiza às vezes derrando essa doble altura, às vezes uma simples altura, pero que vai construindo a possibilidade de ocupação de todo esse vazio. Essa é uma imagem da obra, lá o último nível do edifício existente e o tanque da piscina sendo concretado. O tanque da piscina, então, se apoia nessa estrutura central e também em alguns pilares que são periféricos ao edifício, que também não tocam o edifício existente, como 2 estruturas completamente independentes. E o programa, agora, como estava falando de Sesc Pompeia, não? Que é muito lindo, porque tem essa calle, para quem conhece, que organiza todos os edifícios internos com os diversos programas, pero aqui é uma organização do programa de Sesc de forma vertical. Então, cada nível se dedica a um programa exclusivo e imaginar que cada um tem um tratamento específico às especificidades daquele programa. Então, há uma infraestrutura que é comum e o tratamento de cada um desses níveis em função do programa que aí acontece. E para imaginar uma circulação
Estou indo bem, não? Não por causa do tempo. Para imaginar uma circulação vertical que possa ser tão festiva quanto o próprio programa, se imaginou, então, esse sistema de rampa que percorre toda a altura do edifício. É um sistema que é como um prolongamento da calle, da vereda de la ciudad, onde se acha os diversos programas ao longo. Então, como eu comentei, é um lugar de la ciudad com uma diversidade imensa, e aí acho que o desenho começa a fazer uma enorme diferença no sentido de que as pessoas se sintam muito à vontade de frequentar o edifício. Então, a primeira coisa é essa falta de limite, um limite tênue, foi dito hoje também, não me recordo exatamente em que conversação. Marcela, muito bem, porque tem sido um prazer participar e acho que as conversações foram de sumo interesse. O limite entre o que é dentro e fora é um limite quase inexistente. Então, a rampa tem esse papel, ao mesmo tempo que, quando se percorre a rampa, se vê o nível acima, o nível abaixo, e se coloca numa situação de ser parte daquele conjunto todo de atividades e daquele coletivo de pessoas. O pavimento de la ciudad, tudo que está em negro, é onde as pessoas livremente cruzam, como o centro de Santiago, por las galerias. O térreo de Sesc hace a mesma dinâmica, como uma praça, acá é a entrada em 24 de maio, em uma das calles. Essa é a vista de 24 de maio, com o Teatro Municipal ao fundo. A vista de Dom José de Barros, que é a outra calle. Em uma parte da ciudad, que é intensamente ocupada e que tem essa dinâmica dos vendedores ambulantes, tudo isso, não? Que se vê nessa imagem. Essa era a entrada original do edifício, da tenda. Não se entra mais por aí, pero essa ventana marca essa história anterior. Então, como estava dizendo, o pavimento de la ciudad é uma praça coberta, de novo, não? Os limites não existem, enquanto o edifício está em funcionamento, a passagem é livre, como no caso das galerias. Como se vê aí, então, tem uma diferença de condição, há uma sombra, há um lugar para se sentar, pero é uma continuação da calle. E aqui há uma história que acho que vale a pena comentar e é interessante, porque quando fomos a visitar o edifício por la primeira vez, com a direção de Sesc, Paulo comentou com Danilo Miranda, que era o presidente de Sesc nesse momento, que Paulo notou que havia um edifício à venda ao lado desse edifício principal e disse a Danilo que deveria comprar esse edifício. Era um edifício muito chiquitito e o Sesc comprou. E Paulo hizo essa imagem, que é muito linda, que ele compara o edifício principal a um navio e o edifício que Sesc compraria como barco de serviços que se aproxima do navio para fazer os reparos e a manutenção. Sesc comprou e, de fato, há um edifício de serviços, como um anexo ao lado, que tem os banhos, as bodegas e assim por diante. Havia já um subsolo, que era um estacionamento, agora passa a ser com a ligação direta com a calle, passa a ser o auditório. É um certo auditório, porque tem uma condição que é curiosa, porque convive com todas as fundações dos pilares existentes e dos novos. Então, tem essa condição que a cota que se ingressa nesse teatro circunda todo o vazio da plateia e do palco, criando uma situação que esse é um show de Martinalha, que é uma cantante brasileira muito
mexida, não sei se habla assim, pero se compreende. Então, esses balcões é o lugar onde as pessoas vão bailar quando há um show dessa natureza. La administração, no primeiro pavimento da unidade, SESC usa muito intensamente esse pavimento 1, que se extravasa para a calle em suas atividades. O restaurante é um espaço muito popular, porque a comida é maravilhosa, por um preço muito justo. E aqui é interessante comentar que, nessa parte da cidade, os edifícios não se retranqueiam dos limites do prédio. Então, a proximidade é muito grande. Aí, na frente de SESC, tem uma galeria, que é a Galeria do Reggae, e que quase que se dá as manos. Inclusive, durante o projeto, havia um plano, tu te recorda, Dudu? Dudu era nosso estagiário nesse momento, e havia um plano de fazer uma conexão. Não foi possível e muito menos necessária, isso que é engraçado. A convivência, enquanto o SESC tem um programa muito estrito de atividades, a convivência é o espaço que não há uma atividade específica, pero há, como na praça elevada, nesse caso, a possibilidade das pessoas se apropriarem, a serem todo tipo de coisas aí. Havia questões de ser um edifício existente, então, por exemplo, acá, uma viga invertida que apareceu depois da obra ter começado, e me gusta muito esse tipo de enfrentamento que se vai acendo ao longo do processo, virou apoio das mesas. A biblioteca, há toda uma questão com relação às instalações, o ar-condicionado se insufla diretamente das casas de máquinas, porque não havia altura suficiente para os dutos. As colunas muito frequentes passam a ser esse apoio para o mobiliário, então deixam de ser esse enclave para virar um uso efetivo. As exposições, como esse andar disponível. E acá há uma coisa interessante, porque o edifício existente tinha um desenho de fachada que fazia assim. Então, completamos a fachada, o volume do edifício, de forma a que as pessoas que se movem, põem o mobiliário para olhar para fora, tenham uma nova perspectiva que antes não existia dentro do edifício. As oficinas de arte, o vazio central é a doble altura da sala de exposições. A odontologia, SESC, no meio de todo esse programa, tem atendimento dentário. E, conforme fomos, durante a obra, fomos despojando, se disse, não? Despojando, tirando cada vez mais elementos do edifício. Então, todas essas instalações estavam dentro de armários e fomos tomando essa decisão de ir tirando e deixando cada vez mais as instalações aparentes. Os esportes, de novo, não? Os vestiários dos esportes, de novo com a doble altura no centro. E aí é um lugar do edifício que tem uma condição que, às vezes, o edifício chega, é uma parte nova, não? Que, às vezes, o edifício chega à medianeira e, às vezes, não. Então, você vai criando essas situações desses jardins em diferentes cotas, com esses recortes da cidade novo, muito próxima. E há uma questão também que é interessante considerar, porque não há em São Paulo tantas oportunidades
para as pessoas subirem em algumas cotas e terem uma visão da cidade de diferentes níveis. Então, é interessante porque isso se oferece também para isso. A dança, o SESC tem, como já comentei, um programa muito estrito, muito consolidado, pero dependendo do lugar de onde está, em la ciudad, tem ênfase em alguns programas. Agora, as 4 colunas passam a ser o apoio para os espelhos e a barra, em la dança, e, efetivamente, há uma série de atividades ligadas à dança. E o Jardim da Piscina, que é o último nível do edifício existente, agora sim se lê claramente a estrutura existente, nova, sem a interferência da estrutura existente. É uma atividade, de novo, né, como na praça, a hora muito mais elevada, e é um programa que complementa o programa da piscina, que está logo acima. Então, há um café, e também porque um dos programas de SESC que tem um certo controle é o acesso à piscina, porque por uma questão de segurança, de saúde, então existe um controle desse uso, e aí o espelho d'água nesse nível se transformou nessa brincadeira de água disponível. Não imaginávamos assim. É verdade, quando pensamos no espelho d'água, originalmente, pensávamos em um dispositivo que afastasse as pessoas do limite, do precipício que o prédio representava. Pero, desde o primeiro dia, as pessoas entraram. E hoje penso que nós outros tínhamos a esperança de que isso acontecesse. SESC é uma instituição incrível e disse, ok, então tá bom, então pode frequentar o espelho d'água. E assim ficou, e acho que é um dos níveis de uso mais intenso do edifício. A estrutura do tanque da piscina, e ao redor dessa estrutura, complementada por essas treliças, please. Treliça, trus. Não. Ok, já compreenderam? Quando verem a imagem vão compreender. Uma estrutura em acero em la periferia sustenta, em la mesma altura estrutural e do tanque de la piscina, os vestiários de la piscina. Então, esse é o volume novo, que é completamente novo, com aqueles apoios que eu mostrei. O último lance de rampa, chegando à piscina, que é a maior piscina possível nessa condição, que é de 25 por 25 metros. O vazio central, que hoje há um duto ligado ao sistema de controle de fumaça em lo edifício, pero estava aí mesmo antes de nós outros saber que haveria esse duto. É uma comunicação com o Jardim da Piscina logo abaixo. É uma ocupação muito intensa e um tanto surpreendente. Isso que é também algo que a arquitetura pode produzir ou não, né? A surpresa de estar nessa condição tão densamente construída, verticalizada do centro de uma cidade como São Paulo, em uma piscina. E, às vezes, SESC faz esse tipo de evento e transforma num cine. Isso é um programa Articidade. Essa foto eu tirei durante a obra e me gusta muito porque as pessoas buscam toda a forma de conforto, não? E aí também fomos chamados para desenhar o mobiliário desse edifício. E essa estrutura que se vê aí em primeira mão, que é muito simples, é um tripé, com essa peça de apoio à execução de instalações, tem essa beleza de ter um desenho estritamente ligado ao necessário e com o material que existe disponível.
Isso é muito lindo, não? Um desenho do estrito necessário para cumprir uma função. Isso foi uma inspiração para o desenho dos móveis. Paulo já tinha desenhado La Paulistano e também La Chaise Longue. Então, decidimos que iríamos usar tanto a mão de obra ligada não à indústria moveleira, mas à indústria civil. Dudu mostrou uma foto de Michael Wesley. Essas fotos também foram tiradas por ele, deixando lá a exposição. E aí desenhamos as mesas, as cadeiras, as colores, que entram aí como a possibilidade de se pintar o acero das mais diversas cores. O sofá, que é uma peça tão doméstica, não? E como acero, então são duas barras que seguram essas peças, que são os assentos em acero, que têm uma certa geometria, porque o acero tem uma elasticidade que permite uma certa acomodação, e é um sistema, não? Então, quando se vira, ou como na foto, se tem essa condição que em Brasil dizemos namoradeira, namoradeira, de namoro, bom, muito claro. E também tem uma condição que é interessante, porque o móvel passa a não ter frente ou fundo, não é uma coisa que pode estar solta no espaço. E é isso. Muitas graças. Quer pegar esse? Sim, é fácil. Sí, obvio. Gracias. Espero no caerme acá, permiso. Voy a mover esto. Bueno, buenas tardes. Ya sé que estamos al final de esto, así que espero que la presentación que les traigo sea de interés. Muchas gracias por invitarnos a este espacio, sobre todo por el tema que aquí nos motiva muchísimo, que es hablar de ciudad. Básicamente es la base de nuestra práctica, es lo que hemos intentado hacer durante los últimos 20 años en nuestra oficina, y nosotros hablamos de arquitectura de ciudad. ¿Esto no está corriendo? Sí. Ahí, perdón. ¿Va? ¿Funciona? Es a todo lo contrario, pero se me pasaron unas... Bueno. Para explicarles cómo nosotros entendemos la ciudad, la entendemos como un sistema, ¿ya? Es importante traer a colación acá el plano Noli, que acá como arquitectos todos conocemos, que básicamente lo que hace es identificar de forma gráfica y bien acuciosa todos aquellos espacios públicos de la ciudad, sus calles, sus plazas, que son eminentemente públicas, pero descubre también espacios de vocación pública dentro de las edificaciones. Y en ese sentido, para nosotros, revela una continuidad del espacio urbano. La ciudad como sistema la entendemos dentro de esta ecuación en donde la ciudad y la arquitectura tienen esta relación de ida y vuelta, y por otro lado la infraestructura también se relaciona con los edificios. Y esa ecuación para nosotros termina siendo la interfaz en la cual nos abocamos a poder entenderla como, su descripción lo dice, una superficie de contacto o un lugar entre lugares también que podría ser. En ese sentido, dentro del contexto de nuestra ciudad de Santiago, y entendiendo esta ciudad como casi equivalente a nuestra infraestructura, o sea, entendemos que para nosotros el soporte de la ciudad tiene que ver con la infraestructura, y en ese sentido Metro es uno de los medios de transporte más eficientes que tenemos en nuestra ciudad. Hemos tenido la oportunidad de trabajar no solamente en infraestructura de transporte, sino que también hemos tenido la oportunidad de trabajar en infraestructura de salud y también en la definición de proyectos de gran escala como de vivienda, digamos, como la Villa Panamericana. Y aquí
traigo a colación este como alto uso público, de alguna manera, ojalá tener este sello dentro de nuestros proyectos, y vamos en el fondo a hacer un relato que va desde este 100% de uso público que son las infraestructuras, y por otro lado ciertos otros proyectos y otros programas, como por ejemplo las clínicas, que son eminentemente restringidas, pero que sí necesitan conectarse de manera de integrarse en el tejido urbano, y también pasando por los proyectos de la Villa Panamericana, que me ayudó un poquitito Tomás ahí con alguna introducción que ya van conociendo, y por último, proyecto de uso mixto Urbana Apoquindo. Nosotros vemos la infraestructura de transporte como un espacio público, y en ese sentido también mostrar esta imagen que corresponde a una publicidad que se hizo en el metro de Nueva York, creo que en el año 2010, donde se estaban haciendo trabajos permanentes, por supuesto, para la mantención de la línea del metro, y que dice que la ciudad es tan buena como su sistema de transporte. Y nosotros creemos bastante en eso, en el sentido de que si el medio de transporte que nosotros tenemos, que es metro, cae, de alguna manera cae la ciudad de Santiago y se desordena. Nos desordenamos todos en ese sentido. En la experiencia que hemos tenido de trabajar en metro, de alguna manera tomamos lo que venía en la infraestructura de las líneas previas, que tenía una condición súper clara y súper muy identificable, pero que con el tiempo se fue desdibujando, y para hacer el trabajo dentro de los proyectos que hemos visto en metro, tomamos lo que viene de origen también nuevamente, que es entender cómo funcionaban antes y ese estándar que nos llevaba a entender como una espacialidad y una materialidad que de alguna forma tratamos de replicar en las nuevas estaciones de metro, pero ahora también entendiendo que la estructura es parte también de la arquitectura. Por otro lado, de alguna forma esta infraestructura tiene que salir a una superficie de contacto y generar nuevamente esta interfaz de contacto y llevarlo a espacios públicos como, por ejemplo, tuvimos la oportunidad también de desarrollar la Plaza de Maipú en un contexto de una comuna bastante poblada, que de alguna forma reconoce antes de su diseño un sistema mayor en estos vacíos, y la plaza es parte de este sistema mayor. Por otro lado, la operación es entender que para poder generar esa conexión en esta interfaz o superficie de contacto, de alguna manera la operación es encontrar los niveles, llegar desde la plaza en su nivel más bajo a las mezaninas del metro, a las boleterías, y por otro lado insertarse dentro del contexto a nivel calle. En ese sentido también entendemos los espacios públicos y sobre todo en este caso la Plaza de Maipú como un lugar resistente, en el sentido que también tiene que poder albergar actividades masivas, como por ejemplo un discurso, un concierto, etc. Por otro lado, y desde el programa de salud y la infraestructura de salud, entendemos también estas edificaciones como pieza urbana. Aquí les voy a explicar dos casos. Pero en un principio sabemos, como la historia, digamos, es que estas piezas de salud en un inicio eran más bien concebidas como fuera de la ciudad, como aisladas por un tema de sanidad, pero por otro, después, cuando ya la ciudad crece, obviamente, empiezan a incorporarse, y en ese sentido también hemos tenido la posibilidad de trabajar como en las distintas áreas de la ciudad. Voy a explicar un poco la inserción de la Reduce Christus en la zona centro de Santiago, en el casco histórico, y por otro lado Bupa, que se ubica en un sector más bien al borde de la ciudad, casi en la periferia. Empezando con la Reduce Christus, y aquí esta foto yo creo que ejemplifica muy bien cuál es el contexto. Es un contexto totalmente consolidado en el centro de Santiago, en donde esta pieza viene como a completar el sistema de piezas o puzzles que tiene el campus clínico de la Universidad Católica. Y en esa forma toma también la responsabilidad de generar y contemplar el último espacio público como el último patio, digamos, dentro del proyecto del campus de la Universidad Católica, del campus clínico, y considera además condiciones como preexistentes, asociadas a la altura y asociadas, por ejemplo, como al zócalo de permanencia en relación a la casa central de la Universidad Católica. El proyecto también tiene que lograr
encajar dentro de un terreno bastante constreñido, pero de alguna manera la idea de hacer esta interfaz nos lleva a entender que igual, independiente de tener estas constricciones, podemos extender este espacio público y podemos generar continuidad. De alguna manera entendemos que esta pieza es una pieza entre medianeros y de alguna manera acá reconoce la vocación pública de este acceso desde la Alameda. Por otro lado, la clínica Bupa, como ya les expliqué, se ubica en un sector totalmente distinto. Si bien tiene una buena conectividad y de alguna manera ayudamos nosotros a generar la ubicación de este proyecto en consideración de que quería estar emplazado en una comuna como La Florida, entendemos que también tenemos que reconocer cómo las piezas urbanas y qué tamaño tiene este problema para poder ubicar el proyecto y poder entender cuáles son sus conexiones y cuáles son aquellas definiciones que también informan al proyecto desde el contexto urbano. Esta foto ejemplifica muy bien cómo este contexto en una comuna en su momento bastante, con un carácter bastante de desarrollo industrial, nos pone y nos sitúa en un contexto, de alguna manera en una situación bastante como con la libertad de hacer cualquier cosa, pero con el entendido que tenemos que entender que la ciudad se vuelva a conectar. Hay una manera en la que nosotros definimos, antes de definir el programa de la clínica, antes de definir los edificios, antes de definir la volumetría, es la conexión urbana que esto tiene. Y lo que hacemos en este caso, lo que hicimos fue definir un trazado, que es este bulevar que pensamos iba a conectar ciertas sinergias y iba a empezar a tejer el proyecto y conectarlo al sistema de la ciudad. Como es un proyecto bastante restringido en términos de su uso, también el primer piso es como la única forma que tenemos de generar este perímetro que multiplica el contacto con esa superficie y en el fondo puede empezar a tejer esta interfaz junto a la ciudad. Finalmente entendemos este proyecto como una pieza fundacional que impulsa el posible crecimiento del contexto y las relaciones de sinergia urbana. A su vez, también como autoencargo, empezamos a revisar cuáles podían ser las posibles proyecciones de este proyecto, en el entendido que se ubicó toda la edificación de la clínica hacia el área de la avenida departamental y se dejó el paño posterior para futuras proyecciones. Volvimos a conectar, volvimos a entender que tenemos flujos peatonales, que tenemos ciertos otros programas y servicios que podrían empezar a integrar esta idea de generar un plan maestro y reconocer que la posible densificación en términos de vivienda u otros programas podrían colaborar a que esta pieza hiciese esta proyección de conexión y esta nueva interfaz en la ciudad. Estas son unas iteraciones, hicimos varias iteraciones en relación a distintos programas, programas de salud propiamente tal como extensión, programa de educación, programa también de vivienda y finalmente terminamos una especie como de teórico de espacio público que podría ser un centro o que podría ser también el lugar que albergue otras funciones que empiezan a tejer la fricción que la ciudad misma tiene. Acá ya lo explicó un poco Tomás y ya más o menos tienen como en la memoria lo que trabajamos en la Villa Panamericana, es un proyecto de vivienda de interés social y volvemos de nuevo a entender que la riqueza un poco o la situación en la cual se ubica la Villa Panamericana tiene nuevamente que ver con esta conectividad al sistema de transporte. Además de, en su momento, este espacio fue parte del aeropuerto. El aeropuerto después se mueve hacia otro lugar y se genera el complejo del Parque Bicentenario Cerrillos, que tiene las consideraciones como de conexión bastante estratégicas hacia el centro de Santiago con un potencial de desarrollo que en su momento tenía como el optimismo de que pudieran fusionar viviendas u otros programas asociados. Ojalá acoger a la mayor cantidad de familias, pero básicamente este es un fragmento de ciudad de alto impacto para poder generar esas sinergias urbanas que se necesitan en este sector.
hemos podido colaborar en varios proyectos distintos dentro de del Parque Bicentenario Cerrillos, alrededor de 4.500 viviendas. Hemos tenido la oportunidad de diseñar en estos edificios y poder entender también que en el caso de la Villa Panamericana hay una vivienda de gran escala, son alrededor de 1.300 unidades de vivienda las que se desarrollaron, y esto básicamente, aparte de hablar de la unidad de vivienda, lo que nos interesa es entender nuevamente cómo esa vivienda se logra conectar y entra en esta interfaz, habiendo reconocido un plan maestro entregado por el gobierno, que en el fondo hace un vínculo entre la estación Cerrillos, que es la estación terminal, el paseo panamericano y el parque. A su vez, parte de la operación es poder dividir en 4 barrios esta densidad de vivienda para poder generar también identidad dentro del contexto de la integración social y complementarla también con comercio y obviamente con estacionamientos. Entendemos también que en esta interfaz vamos, digamos, como del macro a lo micro, y no solamente están las consideraciones de la volumetría, sino que también hay consideraciones un poquitito más finas dentro de cómo se vive ese espacio urbano que conecta la calle con el proyecto. En base, y volviendo un poco al macro, en vez de pensar en bloques, que era como lo que se venía haciendo durante los años anteriores respecto a la vivienda social o la vivienda de interés social, descomponemos estos bloques y los volvemos a situar en el contexto orientados. Y además pensamos que, dado el encargo, era importante tener estas variaciones para poder generar una permeabilidad y una porosidad en el contexto del lote completo. Y entender que estos espacios intersticiales, que son los que están dentro del proyecto, que componen los distintos barrios y que, bueno, Tomás también explicó un poco cómo se descomponen esas piezas, son parte integrante de esta interfaz y de suelo de conexión para el uso público. Dentro de lo que es el trabajo que hemos hecho en el uso mixto, en el programa de uso mixto, también entendemos que son proyectos que tienen que tejer esa escala urbana. Volvemos nuevamente a reconocer el contexto, a entender cómo se conecta, a entender cuáles son sus conexiones a nivel de transporte. Este proyecto se ubica a 3 cuadras del Metro Manquehue, que es parte de la línea 1 de metro, y al mismo tiempo también está ubicado dentro del eje más importante, estructurante de nuestra ciudad, que es el eje Oriente-Poniente, Alameda, Providencia, Apoquindo, entre estaciones de metro, conectando también de alguna forma esta relación de entender que el contexto está entregándole cierta información de conexión y de distancias y de relaciones en el fondo entre flujos. Y por otro lado, la idea de entender que tenemos que conectar este tejido, hacer estas suturas, y el proyecto se presenta de alguna forma como esta sutura. Primero entendiendo también cuál es la dimensión del cargo en sus escalas. Siempre hacemos este ejercicio de tomar el proyecto y entenderlo en relación a otras situaciones, en este caso lo vimos con Nueva Las Condes o con el MUT, y reconocer nuevamente cuál es este contexto urbano. Este proyecto se situaba dentro de 2 condiciones bastante bipolares. Una era una condición metropolitana, con unos edificios muy en altura. Esta imagen como que ejemplifica muy bien ese contraste, y vivienda, digamos, de un par de pisos. La operación entonces es bastante sensata, que es como entender que tengo que mirar la ciudad con una escala mayor y tengo que hacer este recorrido y esta nueva interfaz, reconociendo un escalamiento hacia el barrio, entendiendo también cuáles son sus condiciones de vida de ese barrio y otorgando como un gesto opuesto un vacío que es una plaza. Esta interfaz en el fondo conecta y genera este bulevar que es parte como del corazón del proyecto y que es el que genera este tejido de conexiones con la ciudad. Por supuesto, tiene que, obviamente, como proyecto de uso mixto, atraer este flujo y darle vida al proyecto, pero no solamente en términos del nivel calle, sino que también entender que este uso público va en distintos niveles, tanto hacia los subterráneos como hacia los pisos superiores. Este era como el desafío un poco, que es como traer todo ese flujo a un interior subterráneo y, por supuesto, también entender cuál es la impronta de este edificio hacia su escala, reconociendo cuál es el contexto cercano.
Pero claro, a nosotros lo que nos interesa mucho más es entender cómo ese flujo, más que el edificio mismo, es cómo ese flujo, cómo esa fricción de la ciudad empieza a permear dentro del proyecto y empieza a tener este primer suelo como interfaz. En ese sentido tenemos estos graficado un poco como el espesor de uso público en relación al contexto, que no es solamente un piso, sino que son 3, 4 pisos los que en el fondo componen este espesor de porosidad del proyecto y que se va como armando. Aquí hay una serie de secuencias de fotos donde está mostrando, este proyecto todavía no está abierto al público, pero tiene esta porosidad que va entrando, generando espacios, generando vacíos, generando este boulevard, generando esta conexión entre las diferentes escalas de aproximación del contexto. Y bueno, para cerrar, volvemos un poco al origen, a entender que en el fondo nuestra base como de trabajo en la que hemos podido desarrollar en los últimos 20 años y en este recorrido que hemos hecho por la ciudad, no podemos dejar de pensar que lo que ya está anterior a nosotros nos revela bastante más de lo que quizás nosotros mismos podemos proyectar. Y eso yo creo que no lo hemos podido hacer en nuestra oficina si no fuera por nuestro equipo. Así que muchas gracias. Buenas tardes, espero no estén muy cansados, ya queda poquito. Bueno, muchas gracias primero Martín, Marcela y a la OA por la invitación. Siempre es muy enriquecedor este cruce siempre y visiones desde dos perspectivas que por un lado trabajamos con muchos temas muy comunes, también el tema de la segregación, de cómo crecen las ciudades, cómo se intervienen y en ese sentido, Marta, por un lado en tu obra, particularmente hay una noción como de arquitectura colectiva, casi coral, donde un espacio público y lo cotidiano se puede decir que hasta adquieren una condición política. ¿Cómo entiendes hoy esa relación entre arquitectura y sociedad en Brasil? Incluso nos hablabas de que se podía hacer una ciudad dentro de la ciudad, una necesidad hasta cierto punto de densificar el patrimonio construido, que también para nosotros es un gran desafío en el sentido de que tenemos gran patrimonio que muchas veces es descuidado, en el fondo es poco valorado, no solo desde los arquitectos, sino también del usuario común. Y en el fondo, como tú lo presentas, es también, se podría decir, hasta modélico de cómo debiéramos enfrentar nosotros esos desafíos en nuestra ciudad. Por otro lado, Lorena, tu trabajo reciente también indaga en lo colectivo, desde la escala intermedia, entre lo doméstico y lo urbano. ¿Cómo puedes articular esa búsqueda, tanto en el contexto local? Se puede decir que también hay un manejo de escala en los proyectos que nos muestras, una suerte también de ir surciendo la ciudad, ya sea con proyectos como el metro, o la Villa Panamericana, que también buscan llegar hacia justamente esa brecha que tenemos muy grande entre las personas que habitan en las distintas zonas de la ciudad. Creo que Brasil y Chile comparten como desafíos estructurales de desigualdad, de crisis habitacional y de transformaciones urbanas. Entonces, ¿cómo estas respuestas pueden ofrecer desde la arquitectura el ir abordando estos procesos? Pregunta abierta. Marta, primero, preferí dárselas a las dos para que bien. puedan ir cruzando la primera intervención. Ok, gracias. Eu vou responder, pero antes queria fazer comentário sobre a apresentação anterior, porque é interessante, não? Quando pensamos em Rio de Janeiro, porque tu me perguntaste hoje no almoço qual a diferença entre São Paulo e Santiago, as diferenças. E, sem dúvida, temos coisas muito em comum, não? Eu digo, as questões são muito comuns, porque temos 1 milhão de necessidades para transformar politicamente, socialmente, uma sociedade mais justa. Sem dúvida, temos isso em comum. Pero, pensando sobre a questão da paisagem, é curioso, não? Porque estávamos conversando sobre São Paulo e Santiago, pero pensando em Rio e Santiago, a forma de ocupação, a forma da ocupação informal que foi tomando os morros de uma forma muito intensa, culturalmente intensa, todos estão
ao par, né, do que se passou no Rio la semana passada, um desastre completo, pero fico pensando que tem uma característica muito interessante porque está sempre presente. Em São Paulo há uma divisão social muito grande, não, entre as áreas, os bairros mais centrais e os bairros mais de periferia. Em Rio não, em Rio está tudo ali ao mesmo tempo, não? Posto ali, o que é uma característica muito linda do Rio, eu penso, não, essa presença de uma ocupação que, por um lado, é desastrosa, ocupar as encostas do morro é desastroso, mas, por outro lado, é a forma como a cidade foi se fazendo, não? E a forma como as pessoas foram ocupando esse território disponível. Em São Paulo, isso se dá ao longo das cuencas dos rios. Em São Paulo é aí, as ocupações informais, elas vão ocupando essa terra deixada vazia por lo regime, não, das águas, então vai se ocupando aí e significa uma série de desastres com as fortes chuvas e tudo que sabemos, não? Pero é interessante pensar do ponto de vista da forma como as pessoas foram historicamente ocupando esses territórios. Eu não respondi sua pergunta, pero eu queria fazer esse comentário, porque achei que era reflexión. No, y además tenemos nosotros también la ocupación informal actualmente es un gran tema Sí. acá en Chile. Totalmente. Pero yo necesito que me recuerden la pregunta. Por favor. No, mira, tú estás hablando que en el fondo tu trabajo indagaba como desde lo colectivo hasta la escala como intermedia y doméstica, en el fondo, tratando de tener como una suerte de surcir la ciudad, en el fondo, Sí. desde el metro Sí. o desde los otros proyectos. Entonces, ¿cómo tú buscas articular como desde el contexto y de la ciudad misma, que es el tema que nos convoca, ese cuidado más preciso desde la escala? Es que, mira, yo creo que un poco la presentación fue como contando cuál es nuestra como visión de cómo trabajamos en ese sentido. No estamos solamente pensando en el objeto, que por supuesto el objeto como proyecto de arquitectura es relevante en el sentido del encargo, pero sí tenemos que hacer como esta lectura un poquitito más entre líneas, que cuando te piden algo está relacionado dentro de un contexto. Estamos siempre mirando como que nos metemos dentro del proyecto y salimos del proyecto permanentemente. Entonces estamos haciendo hasta como costura permanente, de alguna manera. Entonces está el reconocimiento del contexto macro, está el reconocimiento del sitio, está el reconocimiento urbano, está el reconocimiento de las características propias del barrio, está el reconocimiento propio como de cuáles son las actividades que además se desarrollan. Hay una cantidad, hay una matriz como de diversa intensidad en términos de las escalas, en términos del programa y en términos de cómo estas cosas van informando al proyecto y de qué manera el proyecto de alguna forma vuelve como a reconocer lo informado. Ahí vamos como trabajando, no sé, se me viene a la cabeza de los proyectos que estábamos proponiendo, que estábamos presentando, pero el último caso es bien ejemplificador de esto, reconocer una escala metropolitana versus una escala de barrio en 180 metros. Entonces, ahí el invento es decir, bueno, ¿cómo recorro eso y esto lo conecto? Y finalmente la respuesta es hacia un lado lo edificado, pero hacia otro lado es el vacío mismo, que es la plaza, por ejemplo. Só um comentário, por favor. Sí, tú. Não, é que é interessante o que Lorena disse, porque há em nossa profissão essa capacidade da diferença de escala, Sim. não? Porque é interessante pensar. Eu estava falando das ocupações informais. Quando elas se dão pela necessidade urgente das pessoas que ocupam um certo território. Pero em São Paulo, quando a prefeitura começou a considerar a cuenca como um todo como um território de intervenção e não mais ocupação a ocupação, Claro. mudou completamente o sentido das ações que se puder fazer
sobre esse território. Então, é interessante isso que você comenta, porque nossa profissão dá essa possibilidade, não, de se aproximar, mas também de ter o entendimento desse conjunto. Claro, exacto. Y yo diría también que un concepto como la generosidad aparece claramente en ambas posturas. También en el proyecto que nos muestras de CESC, donde se usa, por ejemplo, la estructura para generar mobiliario, para generar nuevos espacios urbanos, como la pileta en una ciudad como muy densa. ¿Cuál es el aporte como desde trabajar como en ese vaciado del edificio de reconstrucción justamente para poder construir estos nuevos espacios comunitarios, como por ejemplo en este proyecto? Bueno, eu penso que é de um interesse imenso poder ter a oportunidade de trabalhar com os edifícios existentes no centro de São Paulo. Que é importante comentar que tem muitos edifícios que estão vazios. Não sei se no centro de Santiago se passa o mesmo. Pero São Paulo tem um patrimônio construído no centro da cidade, numa parte da cidade completamente servida por transporte, por serviços e por atividades, por escolas, por atividades culturais e, como já comentei, de uma intensidade enorme. E, no entanto, um monte de edifícios que estão vazios. Pouco a pouco, o mercado empieza a se interessar por esse lugar, pero muito vagarosamente. E a prefeitura tinha planos de fazer uma medida mais abrangente, porque se o poder público aí tem a possibilidade, já começou pouco com o plano, a revisão do plano diretor, que imponia uma série de impostos muito altos, baseado no valor social da propriedade, porque a propriedade tem um valor social. Quando fica vazia, acaba aí sim deteriorando não só a si própria, mas na região muito maior. Então há um valor social, uma função social da propriedade, que então esses impostos são altos, o que leva também o mercado a se mexer nesse sentido, porque as pessoas têm que fazer algo com esses edifícios, pero o poder público tem a ferramenta e a possibilidade, ainda que junto com o mercado privado, de fazer uma ação, não, de ocupação, porque e aí isso é interessante também. Os edifícios do centro de São Paulo têm ocupações que são muito legítimas, muito bem organizadas. Uma é bastante conhecida, que é a ocupação 9 de julho, que é feito pelos movimentos por habitação em la cidade de São Paulo, que é uma característica muito interessante também, porque a maioria é presidido, ou, digamos, conduzido por mulheres. Então, isso é uma característica muito especial, né? Então, Janete, de novo, eu me esqueci completamente o que tu perguntaste, pero estou aqui falando do que me interessaria falar. Desculpa. No, está perfecto. Desculpa. No, está muy respondida. Sí. Lorena, también siguiendo como el tema de la generosidad, y me gustaría cruzar lo que nos mostró Tomás, que en el fondo es como un complemento a tu obra, y especialmente en los proyectos que mostraste del Parque de Cerrillos o de la Villa Panamericana, que en el fondo busca también mejorar la calidad de vida de las personas, y también el tema de cómo involucrar la innovación, en el fondo desde el concepto, por ejemplo, lo que nos mostraba en aprovechamiento del agua, en la conversión de esos parques. Me gustaría que te extendieras un poquito más en esa relación de cómo en estos proyectos que en el fondo han logrado también lograr como regeneración urbana en esas zonas, y cómo a través de la relación entre el paisaje urbano y el paisaje natural o la generación de actividad puedes aportar desde la visión y la concepción del proyecto. Es que yo diría que en el caso de los proyectos que tú estás mencionando, que se han desarrollado en Parque Bicentenario Cerrillo,
claro, esto corresponde como un plan maestro mayor, ya viene como un poco asentado desde la concepción de la ciudad misma a través del gobierno, en el fondo. Y claro, obviamente, en el caso de la Villa Panamericana hay una estrategia base que se nos entrega que yo te diría que está, y vuelvo a insistir, está directamente relacionada con cómo se conectan, primero que nada. Porque sin conexión nada de eso funciona. Entonces, el dejar el primer paño asociado como a la conexión con la estación terminal Cerrillo es como la primera, aunque no estoy contestando 100% lo que me estás diciendo, entiendo que es como la primera movida. Después de eso vienen, claro, consideraciones como a nivel de espacio público y del carácter y del estándar en esa generosidad que tú estás hablando. Hay un intento primero de decir, bueno, vamos a generar esta conexión entre el metro y el parque, pero tiene que tener una prestancia. Obviamente está dado porque tienen la oportunidad de los Juegos Panamericanos, o sea, tiene como en el fondo ese sello. Pero de ahí para adelante también hay estrategias que son como cómo entendemos que esa vivienda, y no solo la vivienda, el habitante va a generar un sentido de pertenencia asociado a esos espacios públicos que son, digamos, estos barrios que están acompañados con ese paisajismo. Y ese paisajismo, no, o sea, es de cero, digamos, no tiene como un reconocimiento un poco a otra cosa más que entender que sin una calidad de espacio verde, de sombra y de habitabilidad no funciona. Entonces esa es como la base, está en el estándar de calidad del espacio público, creo yo. Quizás no te pregunto, Marta, te dejo hablar el tema que tú quieras. Me encanta. No, ahora Marta quiere... Sí. Es el panel de mujeres, el más relajado y el más divertido. El único, yo creo que somos puras mujeres. No, ayer también... Nos falta sacar el tejido acá. Claro, y mostraste el tejido. Sí, justamente mencionando el tema como del tejido urbano, que en el fondo yo creo que es la principal vínculo, yo creo que desde un tema como desde la sostenibilidad, así entendido como aspectos medioambientales, económicos, sociales, el tema que tú trabajas justamente sobre esa como acupuntura urbana, de cierta manera, de ir resolviendo como ciertos proyectos que finalmente van irrigando hacia la ciudad un efecto como súper positivo. O sea, viendo justamente ahora el posterior a los proyectos ya realizados que tú puedes revisitar, ¿cuál ha sido el efecto que tú puedes ver de ese como acupuntura que ha ido interviniendo sobre la ciudad de São Paulo con tus obras, que en el fondo tiene un impacto público muy impactante? Sim, pero de verdade, o que nos gosta mesmo é trabalhar com grandes projetos de infraestrutura. Isso nos interessa muitíssimo. Acho que sim, acho que, por exemplo, o Sesc 24 de Maio, isso é um efeito grande em essa parte da cidade, embora, de novo, acho que deveria haver uma ação muito mais abrangente que olha aquela área da cidade como um todo, pero nós outros adoraríamos estar muito mais involucrados com projetos de infraestrutura que tenham o tamanho da cidade. Há um professor, Alexandre Delijaikov, que vocês ficam aí conversando, estou falando de Alexandre Delijaikov. No la va a contestar, no la piensa. Ele habla, hay que invitarlo más seguido, hay que invitarlo más seguido, sí. Ele habla de uma coisa muito interessante, porque ele fala, para os alunos especialmente, como pensar na cidade tão grande quanto São Paulo, que é impossível, não? Porque uno se vê impotente frente a um desafio desse tamanho. Pero ele habla que as infraestruturas, pensando nas infraestruturas que têm o tamanho da cidade, que são os rios, que são os meios de transportes, como tu estava dizendo, que está ligado à possibilidade de deslocamento, que são as paisagens, como nós outros estávamos comentando. Então, acho que... E quando se hace uma intervenção, como tu chamaste de acupuntura, acho que se hace de uma forma totalmente diferente quando se pensa naquele lugar específico, pero tendo em vista que se gostaria de estar falando de uma forma muito mais abrangente na cidade.
não? E aí, a partir dessa reflexão, desenvolvemos algumas teorias ou algumas possibilidades de intervenção. Então, quando se pensa no lote pequeno, se antevê, está sempre involucrando o que se pensa do ponto de vista de uma intervenção que pudesse efetivamente ter um câmbio significativo na vida das pessoas em la ciudad. Eso que es verdad, la verdad. Y en paralelo, para también ir cerrando en virtud del tiempo, ustedes también han trabajado como una suerte de red de salud, que en el fondo también han logrado, especialmente en zonas que quizás tenían vulnerabilidad, y bueno, como país tenemos una lista muy larga de gente que sufre de no poder ser atendida. ¿Cómo crees tú que esas intervenciones también han podido ir irrigando justamente a formar esta red de servicios que en el fondo necesitamos ir cada vez nutriendo a una ciudad que tiene cierta escasez? Sí, mira, yo mostré 2 casos acá, pero tenemos una experiencia, son montones, sí, bastante importante en arquitectura de salud. Y a tu pregunta respondo como con una historia un poco. Yo cuando empecé la oficina trabajamos en la Clínica Bicentenario y en la Clínica Mutual, que están en Estación Central, que también es otra condición. Si uno hablara de ciudad de Santiago, en verdad en Santiago hay como varias ciudades finalmente, está como bien estratificada en términos de estándar que tiene la ciudad y de cómo se vive y cómo está conectada. Y en ese minuto me acuerdo que la clínica Bicentenario, su apuesta era tener un estándar de clínica en Estación Central igual a la que tenía la comuna Las Condes, que tiene como otra categoría de infraestructura. Y claro, ahí empezamos como a entender un poco cómo se lee la ciudad y cómo se entiende. O sea, uno piensa que una clínica es solamente para una atención de urgencia o la atención, lo que uno conoce, ¿no? Pero empiezas a entender que la gente la empieza a apropiar como algo importante para la calidad de vida de su comuna. Y me acuerdo de haberme subido un taxi que me dijera el taxista, por fin tenemos algo de calidad acá. Entonces, claro, uno se sienta a mirar el proyecto y hace ese ejercicio como de decir, ya, el programa clínico, tantas no sé qué, la urgencia, la ambulancia, un montón de consideraciones que son millones. Y cuando volvemos a salirnos en que yo digo nuevamente, como en este macro de cómo mirar las cosas, te estás dando cuenta que lo que tú estás haciendo, a pesar de lo restrictivo del programa, es otro punto de contacto hacia algo que es una necesidad básica. La salud lo necesitamos sí o sí. Por lo tanto, y me acuerdo también que anteriormente a eso, con la Mutual de Seguridad, que nosotros hicimos una ampliación y una remodelación, previamente la gente iba como un parquecito que tenía y se sentaba como en la cafetería y había como que recoger eso también. Entonces, claro, uno mira como la cosa como de una escala bastante más grande, pero hay cosas que son quizás como más de sutura, como tú dices, ¿cachai? Que no son el gran gesto arquitectónico, pero sí es el reconocimiento de una situación que precede y que realmente tienes que atender igual. Eso diría yo. No, muchas gracias. Yo creo que tenemos, como decía, muchas cosas en común, como de ir atendiendo justamente a estas necesidades como de esta ciudad que cada vez crecen más y que en el fondo van teniendo como esa necesidad de tener este tipo de arquitectura que vaya como sanando en el fondo. Así que muchas gracias y gracias a usted. A mí me tocó cerrar, no sé si alguien yo quiero decir algo. Después, pero sí. Lo voy a copiar. Obvio. No, que yo creo que es súper importante, a ver, nuestra, por lo menos en lo que hemos hecho desde la práctica, claro, uno no está haciendo ciudad como inventando ciudades nuevas, sino que en el fondo está como reconociendo lo que tiene y me parece súper importante este espacio porque en las escalas como uno podría hacer como zoom in de escala, el paisajismo, la investigación, la teoría también, todo lo que hemos revisado en los distintos otros conversatorios son parte integrante de un sistema bastante más complejo. Uno trata acá de como empezar a hacer una disección y hacer un relato así medio como unilineal, pero las capas que esto tiene es de una complejidad bastante mayor, que nos queda como de repente a mí, a veces me queda como grande el encargo de la ciudad,
Pero yo creo que si uno tiene esa lupa como de ir pensando que perteneces a un sistema mayor, hay una visión más común dentro como de la práctica en general de la arquitectura. Y yo creo que, por ejemplo, eso es justamente lo que hace ricas a ciudades como Santiago, que finalmente es una, y Sao Paulo también, es una superposición de capas de muchos factores que al irse juntando le dan esta riqueza y esta vida a nuestras ciudades. Así es. Así que muchas gracias también a... Yo gostaria de agradecer também. ¿Hay una pregunta? Ay, no. Mira, ya entendí, Marta, a ti te cargan las preguntas. Bueno, pero le gusta responder, pero no, claro. Pero Marta, si no quieres responder, no contesta todavía. Es broma. Son respuestas sin pregunta, esas son las que... No, que me quedé pensando, mirando la charla anterior, que son como estos folies en la paisaje y todo, y con la presentación de vosotros, que, bueno, la manera que Marta empezó, mostrando los sets, que las personas usando la ciudad, y me quedé pensando como en la teoría de Bernard Tschumi, que el Open Blocks, que es una cuestión de conectar la ciudad de una otra forma, quizá menos ortodoxa, pero que estas conexiones solo hacen sentido para él cuando están como sobrepostas por el fenómeno, ¿no? Por algún fenómeno. Entonces, cuando estaba mirando la playa de Copacabana, tenía como el fenómeno del que hizo Pedro, el grúa, el Cayo. Entonces, mi pregunta es, para vosotros, ¿cómo entiende el fenómeno? Si es una cosa que es necesaria o si no es, ¿cómo se entiende ese espacio? Cuando se crea un espacio, ¿cómo se lo activa? Y ¿cuál puede ser nuestro rol en hacer esto? No solamente por como una infraestructura o que conecta, pero que más allá piensan que es posible de hacerlo, ¿no? Es una súper pregunta y yo creo que se relaciona con lo que estaba como diciendo antes y pensando en que uno no lo sabe todo, finalmente no tiene todas las respuestas, pueden haber muchas preguntas. Claro, ¿cómo hacer estas conexiones y cómo generar que esto realmente funcione? Esa es como... Yo creo que primero, como arquitectos, no tomar los encargos a la pata, sino que entreleer qué es lo que nos pide un encargo, porque finalmente el encargo está como definido como una receta, pero como tú puedas como interpretar esa receta o puedas hacer tu propia versión, pudiese ser como parte integrante, siempre entendiendo que hay como una visión más común. O sea, no podemos para nada proyectar encerrados sin entender qué es lo que está sucediendo ni en el contexto en el que estamos. Eso es como lo primero. Sin contexto no hay nada, o sea, no creo que no funciona. Ni una plaza, o sea, necesitamos de un sistema que está como permanentemente moviéndose, mutando, y por lo tanto hay que entenderlo como una red, como un sistema, que era lo que un poco presentamos. Yo creo que eso es como lo primero, y lo segundo es como irse a la otra escala, que es como entender cómo toco finalmente ese suelo de conexión, que es lo que nosotros hablábamos como de esta interfaz, en su sistema como de arraigo al contexto, pero al mismo tiempo de qué es lo que yo le entrego a ese contexto como proyecto, qué es lo que propongo, qué es lo que... O sea, la ciudad es una oportunidad para generar un montón de lugares, y hay que entenderla primero, antes de generar esos lugares, creo yo. Bueno, eu quero muito responder, Gustavo. Isso era uma broma. Perdona. Pero o que acho é também, pero como o Dudu disse, voltando à la manhã, essa relação amorosa com a observação, acho que é muito importante e fico pensando que muitas vezes nós outros pensamos que estamos projetando para o outro, pero na verdade estamos projetando também para nós, não? Quando falamos de cidade, estamos falando de uma série de dinâmicas que têm a ver com a cultura, têm a ver com as necessidades humanas que são muito comuns a nós todos.
Não sei, eu me lembro, por exemplo, né, tu falaste de um fenômeno, pero eu me lembro que quando estávamos fazendo aquele estudo de Antonico em Paraisópolis, acho muito tocante essa história. Paraisópolis é uma das maiores comunidades de São Paulo e havia uma pesquisa da prefeitura, da municipalidade, por los roios, pelas nascentes de los roios que haviam naquela área, que eram muitas. Pero, como estava muito ocupado, não se sabia mais. Então, a forma de procurar esses lugares foi falando com as pessoas que estavam há mais tempo instaladas aí, né, nesse território, porque se lembravam dos lugares onde iam lavar a roupa, onde iam pegar a água para cozinhar. Então, através disso, se começou a poder localizar alguno dessas nascentes. E depois, o mais curioso é que se observou que, apesar da nascente, da água não estar mais presente ali, esses lugares seguiam sendo pontos de encontro importantes na comunidade. Então, acho que essa observação, né, essa conversa, é fundamental do ponto de vista de nós outros, quando começamos a pensar sobre algo, não sei. Eu queria muitíssimo agradecer o enorme prazer desse dia cá. Disculpa. Gracias. Gracias por la presentación. Tenía una pregunta, como me pregunto en Santiago más que todo, ¿cómo se podrían incentivar este tipo como de pensamiento donde se piensa el contexto de la obra arquitectónica, cuando tenemos como muchos lugares donde ahora están como construyendo de forma muy brutal? Por ejemplo, hablo como de todo el sector de Estación Central, por ejemplo, donde hay como estos guetos verticales, sí, que llaman, que ni siquiera están hechos por arquitectos, porque encuentro muy bien de pensar así, y es así que creo que hay que pensar la arquitectura, el urbanismo, pero claramente hay lugares donde no lo toman en cuenta y ni siquiera es ley o nada. Entonces me pregunto cómo podríamos evitar en este sector que pasará lo que pasa, es decir, tener torres con un espaciamiento de calles de 7 metros, torres de 25 pisos, o sea, lugar donde no hay ninguna preocupación contextual. Es una súper pregunta. De hecho, cuando mencioné Estación Central, ahora hablando de las clínicas, obviamente pensé en la situación como de ultradensidad en la que está ahora armada. Y claro, la norma no es suficiente. Yo creo que hay que tener como una conciencia a nivel social para eso también. Y políticas, eso, y las políticas públicas tienen que también estar acorde a eso. Lo voy a responder como en contraposición, porque yo creo que ese problema es un problema, digamos, como abordable en el sentido de un marco regulatorio que permite muchas cosas, pero vuelvo a insistir, como que si nosotros en el oficio como de arquitecto no tenemos como conciencia social, y básicamente la ciudad tiene bastantes dimensiones, no solamente la arquitectónica, obviamente tiene dimensiones de otra categoría. Pero, por ejemplo, en contraposición, todo lo que se ha hecho con viviendas de interés social tiene un marco regulatorio de mejores estándares que lo que puede tener el mercado inmobiliario privado. Entonces, claro, es imposible manejarlo si es que no hay una conciencia a nivel político-social y un entendimiento como de la cultura en la que estamos para poder mejorar esos espacios públicos. No puede ser solamente obra y gracia de la benevolencia de los arquitectos que piensan que pueden entregar algo, sino que tiene que ver un orden mayor. Es bastante complejo lo que preguntas, porque la verdad es que las situaciones en las que se viven en esos lugares no tiene relación como con una habitabilidad digna, digamos. Não, eu queria só enfatizar que eu acho que é uma questão política fundamentalmente, porque não há, hablamos do mercado, não? Porque as habitações
porque as pessoas são sempre expulsas, não, para mais lejos e mais lejos e mais lejos, o valor da terra se multiplica. Hoje vimos o que tu mostraste sobre as habitações que foram demolidas para construir as grandes torres. Acho que isso pode se passar desde que haja um plano. Uma pergunta que eu fiquei é para onde foram as famílias que aí moravam? Não sei se vocês falaram e eu não compreendi. Pero imagínate, eu não sei, foram para Lejos, imagino eu, não sei se é uma dinâmica semelhante ao que se passa em São Paulo. Então, eu não sei, acho que é fundamentalmente uma postura política e que nós outros, como arquitetos, acho que temos que ter muito claro o que são nossas convicções, afinal de contas. Embora não dependa somente do arquiteto para poder, pero depende em quem se vota, não, a quem se apoia, como se enfrenta as questões, o quanto se pode enfrentá-las ou não. E então, acho que é isso. Graças. Ahí sí. Muchas gracias, Lorena, Marta, Janet. Muchas gracias por este cierre magnífico, porque me encantó cómo se cruzaron las conversaciones con las exposiciones que hubo antes, con el paisaje, con el patrimonio, con el interior, con la vida humana y con la arquitectura. Así es que muchas gracias por este cierre. Por favor, Martín, entregue los regalitos. Muchas gracias a ustedes. Para que nos podamos sacar una última foto oficial. Después le voy a pedir a nuestros invitados que suban también para el registro de la AOA. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo creo que este tipo de diálogos también colaboran a que hagamos mejores ciudades y podamos mejorar la calidad de vida de los habitantes. Muchas gracias a todos.